opositores que nos dicen que lo único que hacemos es criticar las leyes del cambio, que si no tenemos más nada que hacer y que ya se nos va a acabar la guachafita porque van a derogar la Constitución. ¿Cuánta razón tiene este señor opositor que para poder implementar el cambio necesitarían derogar la Constitución? Porque generamos la alerta en esto y ya esta es la tercera propuesta de ley que presenta la oposición venezolana que afecta directamente los derechos de los venezolanos y las venezolanas. Hemos visto cómo con la ley supuestamente de propiedad de la vivienda, los diputados de la Mesa de la Unidad pretenden privatizar la misión vivienda, pretenden privatizar como lo hicieron con los créditos indexados en la década de los 90, como lo hicieron, lo están haciendo en España, quitándole la vivienda a la familia venezolana. Igualmente hemos visto en la ley de impunidad que pretende legitimar delitos de terrorismo, de narcotráfico. Nosotros llamamos la atención a esto. Los venezolanos y las venezolanas tenemos una prioridad hoy que es la emergencia económica, y esta emergencia económica nos obliga a todos a producir, a ponernos de acuerdo. Por eso la rebelión que llamamos contra estas leyes, llamamos a la reflexión, al debate de todos los venezolanos, y los diputados de la patria vamos a acompañar a todos los trabajadores y trabajadoras para que no se flexibilicen las relaciones laborales. Sí, bueno, ahí tenemos uno de los temas que a manera de contrabando esta ley está planteando, que es el tema de la flexibilización de las normas. Pero, Nelson, más allá de eso, hay una situación que es cierta y que nosotros no podemos seguir escondiéndola, y es que lamentablemente el proyecto de ley orgánica para trabajadores y trabajadoras ha servido para que lamentablemente haya un sector de los trabajadores que han malentendido la ley y se ha generado una suerte de falta de compromiso de estos trabajadores, ¿ok? Y entonces hay una serie de un ausentismo laboral, y como el Ministerio del Trabajo no da respuestas adecuadas, bueno, entonces los trabajadores se la echan al hombro. En la administración pública se está viendo, eso se está viendo en la administración pública de manera, pero abrumadora. Pero disculpa, María Alejandra, aprovechando lo que acabas de decir. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Bueno, yo te voy a decir algo que mi apreciación del grupo multidisciplinario, en el cual ahí hay abogados constitucionalistas, bueno, y reconociendo que el origen de mi grupo multidisciplinario proviene de un constitucionalista que estuvo muy cercano al comandante Chávez, que fue Carlos de Carramalabé. Ahora, y en el campo económico, pues imagínate, Gastón Parra Luzardo, Maza Zavala, y entre esos otros economistas héroes anónimos que ahí están en mi grupo y que nunca buscaron protagonismo. El objetivo era darle apoyo al presidente Chávez para construir una economía sustentable bajo un desarrollo social. El problema es que cuando muere el comandante Chávez, a mi parecer, ellos, en los tres enfoques que te acabo de comentar, había uno inmerso de una derecha endógena dentro del PSV, que a su vez estaban dentro de la administración pública. Por ejemplo, inclusive en pleno proceso, cuando el comandante Chávez se despide de mí. Óyeme, papá, eso estaba cuando estaba Chávez vivo, discúlpame, porque si por supuesto, si algo hizo el presidente Chávez fue que respetó a todos los adecos y copellanos que estaban dentro de la administración pública. Claro, pero ahí había un elemento. Estaban agazapados. Así es, pero y no salían a la palestra. No, sí salían, pero saboteaban por debajo, hermano. Exacto. Ahora lo que están es regado. Y el propio comandante Chávez lo llevaba al terreno. Y les decía, tú eres corresponsable y a ti te duele la patria como a mí también me duele. Yo no voy a ser irresponsable de hacer política con un criterio particular y no del colectivo, que es mi pueblo y es tu pueblo. No, porque ese es el populacho. Y si nos está escuchando Ramos Ayú, buenísimo. Porque el presidente Chávez más de una vez, nosotros los centinelas que lo acompañamos cuando se reunía en clandestinidad con él, a veces no nos gustaba, y entonces el presidente, muchachos, quédense tranquilos, él es tu hermano, es la esencia. Como desde aquí también se reunía con Eduardo Fernández, si es que nos está escuchando, que él decía que el Tigre era una persona que por lo menos medianamente podía hacerse política con responsabilidad. Pero el problema no era ese. El problema es que estaba inmerso en esa quinta columna y en esa derecha endógena del PSV,
organizaciones no gubernamentales que pagaron para sabotear la política agroalimentaria y desacelerar o crear caos en las empresas que fueron, entre comillas, que ellos se jactan de decir que fueron expropiadas, cuando sabemos que constitucionalmente lo que fueron fue intervenidas porque son empresas, el terreno donde ellas operan son de utilidad pública. Claro, yo lo entiendo, Nelson, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros echándole la culpa a los demás de cosas que también tenemos culpa nosotros? Es decir, ahí hay una responsabilidad por falta de supervisión, ahí hay una responsabilidad porque lamentablemente tenemos una derecha endógena que está jugando a que esta vaina se caiga para poderse apropiar del país y negociar con esa derecha. Eso hay que decirlo, hermano. Así es, y que son cómplices del nuevo. Mira, si tú me pides una opinión y mi grupo lo manifiesta así, y como me lo dijo bueno, y que de alguna manera está ahí un comandante guerrillero de vieja data, decía esto: pareciera que los mantuanos ADECO que traicionaron a Bolívar, o los mantuanos que traicionaron a Bolívar, se están alineando con el nuevo pacto de punto fijo de este siglo XXI, y a su vez pretenden desmembrar todo lo que se ha construido, lo que ellos dejaron de construir en esos 40 años y que prácticamente facturaron ante la hegemonía de poder. Claro. Así que lo que quieren hacer es que producto de esas inoperancias nosotros volvamos a llamarnos los Estados Unidos de Venezuela. Sí, casi. Fíjate. Ahora, ¿cuál es la tarea de nosotros? Alertar desde ese medio, y tu palabra por delante, ya te voy a dar la palabra y discúlpame que interrumpa tanto. Tranquilo. Fíjate algo, yo creo que en este momento a nosotros construir, que por cierto, y si buscamos a los sesudos del campo jurídico y que tienen doctorado en la Sorbona de París, que sigue siendo eurocéntrico, o en otras latitudes, que esta es una de las mejores constituciones a nivel mundial y sobre todo en el hemisferio sur, tan es así que le hemos enseñado a construir democracia dentro de los modelos de consulta. Fíjate por qué Grecia cita un referendo, porque algunos países están utilizando el referendo como un modelo de consulta. ¿De dónde nació eso y con qué concepto nació? Originario de aquí, de la República Bolivariana de Venezuela, pero ellos nunca lo van a reconocer. Y cuando yo te hablo de un histórico de salvaguarda del patrimonio público es porque Brasil, un presidente llamado Collor de Mello en el 97, 98, lanzó un histórico de salvaguarda del patrimonio público con funcionarios de su eje político y el adversario, que desempeñaron funciones dentro del cargo del Estado. Y cuando hacían la auditoría decían: si usted no me justifica sus activos fuera del país, yo no lo voy a meter preso. Pero si no me justifica sus activos, usted sabe que está violando, usted está adquiriendo conductas de paraísos fiscales porque está evadiendo al fisco, como también está evadiendo el control fiscal de la nación. Sus activos quedan expropiados. Y si la perversión llega a tal punto, tampoco lo voy a meter preso, pero yo lo suspendo de la actividad dentro de la administración pública. Eso para alguien que sea activo. Pero alguien que estuviera jubilado, ¿de dónde vienen los yates? ¿De dónde vienen los elementos? ¿De dónde vienen todas esas condiciones? Y que dentro del esquema no eran correlativos, no eran reales. Entonces, ahí es donde te digo, aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Mi grupo multidisciplinario, en el ejercicio de las funciones, como el presidente Chávez lo planteaba, construir política con responsabilidad. ¿Aló? Te estoy escuchando absolutamente todo lo que estás diciendo, política con responsabilidad. Fíjate, claro, porque una cosa es la politiquería, claro, y otra es construir una política con responsabilidad. Mira, a mí me cuestiona, Alejandra, como a ti a lo mejor te ha pasado, que nosotros estuvimos cerca del Ejecutivo, y de golpe a mí me dicen: cónchale, profesor, pero usted no tiene un cargo en un ministerio, usted mire dónde vive, nunca fue beneficiario de la misión vivienda. Y como yo les digo, mira, hermano, yo no estaba detrás de un beneficio, ni tampoco me había transformado en burgués producto de la corrupción de los buliburgueses que teníamos. No, hermano, yo estaba detrás de un proyecto nacional y yo soñaba con lo que el comandante Chávez me ponía en sus zapatos cuando íbamos a la Dolorita, cuando íbamos a San Agustín, o cuando íbamos a la parroquia el 23 de enero y veíamos esa nueva generación producto de los vicios del capitalismo. Fíjate, que teníamos que rescatar. Nelson, vamos a volver. El tema político siempre es importante. Discúlpame que me No, siempre el tema político es transversal, porque a través de la política tú decides el modelo económico, social y político de un país.
La Constitución es un modelo político. Si tú decides elaborar leyes que no estén enmarcadas dentro del modelo político, cuando la Asamblea Nacional, esta opositora, establece que el modelo fracasó, están hablando del modelo constitucional. Así es. Entonces nosotros tenemos que salir a defender ese modelo, porque ellos están tratando de destruir el modelo constitucional desde una posición dentro del Estado, que ganaron gracias al sabotaje, gracias a las operaciones psicológicas, a la guerra informativa y a las torpezas y a la corrupción que de nuestro lado no se atacó a tiempo. Eso lo digo yo. Ahora, volviendo al tema de la propuesta de ley, todas las leyes que los tipos proponen son de orden público y a través de ellas, aunque sean de rango inferior, derogan leyes orgánicas, le dan instrucciones al presidente de la República, le ordenan al presidente de la República, invaden competencia, pero no conforme con eso, fíjate, el artículo 32, mira la redacción: con el propósito de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima necesaria para incrementar la inversión y la producción en el marco del Estado de Derecho, se establece que la expropiación procederá únicamente como medida extraordinaria según lo establecido en el 115, es decir, un proceso o un procedimiento establecido en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social que no dio resultado, y eso lo sabemos. Aquí hay gente, y nosotros tenemos que acordarnos de eso, que cuando expropiaron en su momento para los parques, para convertir ciertas zonas en zonas protegidas por parques nacionales, jamás le pagaron la expropiación de esas tierras, jamás se la pagaron. Eso lo hizo toda la Cuarta República. ¿Por qué? Porque era un bien mayor, era proteger una zona para garantizar el futuro de las generaciones en tema ecológico. Entonces, y no indemnizaron no indemnizaron. Entonces los tipos pretenden, fíjate, devolvernos a un procedimiento caduco, tedioso, poniendo por encima el tema de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Y yo me pregunto, ¿y dónde queda el Estado social? ¿Y dónde queda el Estado de justicia? Porque acuérdense que el Estado, el modelo de Estado según la Constitución, artículo 2 y 3 de la Constitución, es el Estado social de derecho y justicia, que tiene unas características que además van en contravía al modelo neoliberal. Hay que decirlo. Así es, como lo hace el artículo 5 de la Constitución, cuando tú citas aquel enfoque donde dice el poder reside en quién. Intransferiblemente en el pueblo. Así es. Y entonces en el artículo 64, el 184, como el 72, y tú lo combinas en el ejercicio, ¿dónde está el mapa central de todos los campos? Ciencias jurídicas, ciencias económicas, la que tú consideres. Pero ¿dónde está el mapa central? Como nos decía el comandante. La Constitución. La Constitución. Más nada. El mapa. Nelson, otro detalle, fíjate. Estos señores obvian que si algún modelo ha fracasado en el mundo es el modelo neoliberal, porque es un modelo esencialmente excluyente, es un modelo que lleva a la gente a la pobreza. Si no veamos Grecia, si no veamos las crisis en todo el mundo, las grandes diferencias que hay entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Pero si alguna causa ha pesado sobre el desarrollo de Venezuela, es precisamente el origen del endeudamiento. Yo voy a leer solamente este párrafo para que tú después me hagas el análisis desde el punto de vista económico, fíjate, y político, porque la economía está atada necesariamente a la política, necesariamente, no podemos obviarlo y hacernos los locos con respecto a eso. Fíjate, el señor Miguel Paquetico Rodríguez, que es, profesor de la economía del IESA, profesor de la Universidad de Yale, PhD, Centro de Investigaciones Económicas del IESA, profesor de la Universidad de Columbia, profesor de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, del CIEPLAN en Chile, de Fede Desarrollo en Colombia, de sedes en Argentina. O sea, estamos hablando de un tipo que creció
nació, se crió y se amamantó del sistema neoliberal. Bueno, el señor Miguel Paquetico Rodríguez, que fue el artífice del paquete de medidas del paquetazo de Carlos Andrés, reconocía en un documento publicado por el Centro Gumilla y por el Banco Central de Venezuela precisamente esto: a pesar de que el Estado venezolano aparece como el gran deudor con el exterior, la casi totalidad del incremento de la deuda externa, más de 30.000 millones de dólares entre el 73 y el 83, fue utilizado para financiar salida de capital privado al exterior en la forma de adquisición de activos financieros, depósitos de ahorro, exacto, mesas de dinero, eurobono y no financieros, condominios en Miami, apartamentos en Manhattan, terrenos. Más aún, con la acumulación de intereses y rentas que genera la tenencia de estos activos, es posible hacer el cálculo de que el sector privado venezolano ha acumulado activos externos que en estos momentos se acercan al total de la deuda venezolana pública y privada, unos 35.000 millones de dólares. Y yo termino rematando. El día de hoy, esos activos representan 160.000 millones de dólares, es decir, 10 veces las reservas internacionales del país en este momento, y todavía tienen la cachaza y pretenden seguirle pidiendo al Estado que le siga dando dólares para ellos comprar materia prima, cuando afuera tienen 160.000 millones de dólares. Ahora yo me pregunto, ¿son parásitos o qué son? Mira, yo creo que de alguna manera, aparte de que sufren de una amnesia que no es temporal, parece que fuera permanente, con un propósito, pretenden también en el campo de la economía, sobre todo con ese análisis que ha hecho esta persona que ha sido amamantada por el modelo neoliberal, un elemento que es bien interesante. Cito a otra persona que tiene más rango académico y que fue tutor del profesor que hoy en día es presidente de un país, Rafael Correa, Eric Sousa. Eric Sousa, un economista húngaro que de alguna manera tiene estudios sobre desarrollo social, inclusive le dice a Rafael Correa, dentro de su tesis de maestría, que estudie los componentes de deuda pública impuesta por los países desarrollados a través de los organismos de financiamiento multilateral. Y es que cuando te estoy comentando de eso, que está muy concatenado con lo que está diciendo este señor, evaluamos que los prototipos de impuestos y de condiciones de deuda son los que fueron impuestos por los organismos de financiamiento multilateral con medidas de exclusión social o grandes sacrificios sociales, y con un modelo de blanqueo de capitales bajo los prototipos del ejercicio de democracia representativa. Y eso para nadie es oculto, y eso, si nos está escuchando el presidente de la Asamblea Nacional, debería reflexionar las irregularidades de sus condiciones, tanto de su patrimonio como lo de todo, como incluyendo también los errores que tenemos adentro, pero más los de ellos, que ellos nos lo quieren vender como si ellos son los salvadores de la patria, cuando sabían que ellos también incurrieron en modelos ilegales. Pero por favor, Nelson, te hago un solo comentario. ¿Y dónde quedó Recadi? Nelson, ¿y dónde quedó Siliberto? ¿Y dónde quedó los millones de dólares? O sea, ¿cómo se murió Carlos Andrés Pérez? Es malo hablar de los muertos, pero ¿dónde se murió Carlos Andrés Pérez? En un penthouse en Manhattan. ¿De dónde carajo sacó plata Carlos Andrés Pérez? Que me lo expliquen. Para vivir, después que se fue de aquí, de la presidencia de este país, como un multimillonario en Manhattan. El quinto multimillonario más grande del mundo. Pero ¿de qué me va a hablar Jaime Lucinchi, que vive en una requeterrecontramansión en Costa Rica? ¿O de qué me va a hablar? Y murió. O Manuel, está bien, se murió, y Blanca Ibáñez. ¿De qué me van a hablar si groseramente el dinero se lo pasan por el frente de los costarricenses? ¿Ah? ¿De qué me van a hablar esos corruptos de corrupción? Que nosotros tenemos corruptos adentro, pero esa no es la esencia del revolucionario. No, y que de alguna manera, bueno, tú quieres que yo haga un borrón y cuenta nueva en la memoria histórica. Bueno, entonces tú estás dispuesto, con el histórico de salvaguarda del patrimonio público, en el ejercicio de lo que cita la Constitución y nuestros ancestros en su preámbulo, en Bolívar. ¿Cómo murió Bolívar, María Alejandra? Hasta con una camisa prestada. Exactamente. Y Bolívar era el hombre, la fortuna de Simón Bolívar era equivalente en este momento, dicen algunos historiadores, a 4.000 millones de dólares, es decir, a lo que tiene el malandro
de Polar fuera de este país. Era la fortuna más grande del mundo, la fortuna de los Bolívar. Y Bolívar terminó sin un duro, sin un solo bolívar, sin una sola moneda, porque todos lo repartió. Ahora, por respeto a esa esencia que nos caracteriza, porque Bolívar jamás fue conquistador, fue un emancipador, y su mentor que fue Simón Rodríguez, y su esencia, si ellos dicen que el rostro que aparece de Bolívar, porque ellos comentan que ese no era el rostro y no sé qué, pero y el día del Carmonazo, que también estaba el propio presidente del Parlamento ahí en el entorno, y voltearon el cuadro con el rostro viejo de Bolívar. Entonces, por respeto a la memoria histórica de quien nos emancipó, y aquella frase de aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra, como decía el presidente, el Cristo Redentor, en sus condiciones, bueno, sí, yo borro mi memoria histórica, pero entonces, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a otorgar una revisión de mi pasado y entonces ponerme a derecho ante el patrimonio de la nación? ¿Qué es hoy en día Brasil, María Alejandra? La octava economía del mundo. Así, entre la octava y séptima economía del mundo. Está bien. Entonces tú propones, Nelson, que nosotros apliquemos la misma medida aquí en Venezuela con los corruptos. Yo me iría más allá, Nelson. Yo no sé qué piensas tú y mañana te voy a hacer el mismo planteamiento. Rusia y los Estados Unidos tienen unidades de contrainteligencia y de inteligencia dedicadas a cazar los corruptos en cualquier parte del mundo donde esté y a quitarle la plata, porque hay tres cosas en la vida que no se pueden esconder: la gordura, la tos y la plata. Tú le sigues la pista a la plata y encuentras quién está detrás, porque además los tipos son tan miedosos que aunque tengan testaferro, siempre aparecen ellos por detrás con el testaferro al lado. Y de forma muy casual, como si ellos nunca tuvieran que ver con eso. Sí, exactamente. Y lo más grave del asunto, María Alejandra, quienes nos están escuchando, que viven en la Venezuela que todos queremos, y que rondan en lugares muy especiales y que están auspiciados por las organizaciones no gubernamentales. Quiero recordarles que Bolívar, aunque nos lo quieran borrar, es el hombre más importante de la historia universal. Superó a Napoleón Bonaparte, superó inclusive a Alejandro Magno. Vimos que es el hombre que no conquistó, libertó. Y se dio el tupé, si nos está escuchando los servicios secretos de Britania o de Inglaterra, se dio el tupé de que hoy en día la BBC de Londres le da un reconocimiento a Bolívar. Entonces, ¿de qué moral o condición de hacer política con responsabilidad, donde el portavoz que fue el comandante Chávez intentó tratar de hacer política pública de manera multisectorial al servicio del poder popular bolivariano originario, de restituir las garantías de quienes saquearon el tesoro de su propio patrimonio a costillas de buscar una libertad plena? Y que lo cumbre un país vecino hermano con 7 bases militares orquestado por el imperio norteamericano para rematar, nos condiciona un modelo donde un presidente de ese país entregó una extensión de terreno que hoy en día es Panamá y que formaba parte de la Gran Colombia y era la esencia pura de nosotros. Entonces, ¿qué tipo de moral, de política de responsabilidad me vienes a hablar cuando tengo 5 millones de habitantes producto de tu inoperancia de la política pública? Y ahora entonces me dicen que esa pobre gente que está aquí, no, hay una cantidad de hermanos colombianos que ahora resarcen y dicen que obviamente lo que fueron excluidos desde el norte de Santander hasta Cúcuta, la política pública de Venezuela con inclusión social, que quisieran que su presidente fuera como el comandante Chávez. Pero era que el comandante Chávez estaba claro, y nosotros tenemos que enseñar al presidente Nicolás Maduro. Él no nació aprendido, tenemos que llevarlo a nuestro terreno. Pero si nos está escuchando, el tema de la moral, como decía Bolívar, ¿qué importa la moral? Tiene el nombre del liderazgo. Y obviamente aquí es donde tenemos que, bueno, tú quieres que yo te borre Ramos Ayú, tú quieres que yo te borre N cantidad de diputados que no lo vamos a nombrar aquí porque perderíamos tiempo en hacerlo, como lo de nuestra bancada, que independientemente también tienen que ponerse a derecho en eso. Y entonces, bueno, vamos a seguir construyendo
una política con responsabilidad en el marco de un bolivarianismo. Que bueno, que yo me declaro capitalista rentista y el otro se declara socialista y todo lo demás. Bueno, pero verdaderamente eso es de nosotros, cuando lo de nosotros es el bolivarianismo originario. Podemos combinar los dos modelos, pero eso sí, lo que me sirve en función a ser responsable, corresponsable del patrimonio de la nación. Y tú y yo, Alejandra, junto con los que nos están escuchando, yo creo que una gran parte, en vez de consultar una ley de amnistía, hace un reglamento en la ley orgánica contra la corrupción en función al histórico de salvaguarda del patrimonio público. Y todo el mundo los apoyaría. Claro. Pero claro sabes, mira, Nelson, yo te voy a dar un dato. Yo no le voy a dar ideas a la derecha. Por supuesto que no. O sea, no, es que no si vamos nosotros vamos a hacer esta propuesta, yo no le voy a dar la bandera contra la corrupción a una gente que no tiene moral para ello. Si alguien no tiene moral en este país para hablar de corrupción, es la derecha de este país. ¿Y sabes por qué? Porque gracias a la debacle y a la miseria en la que ellos tenían este pueblo, llegó Hugo Chávez. Así es. Entonces la bandera de la corrupción es nuestra. Y yo bien bueno que hay más de 3.000 corruptos presos, y ahora con la operación Gorgojo y con todo esto que se está haciendo, hay más. Pero yo quiero ver las cabezas, porque yo quiero que alguien me explique cómo es que todo Bicentenario, todo Ceval y todo estaba podrido y el ministro no sabía nada. O argumente escenarios que no, ¿cómo es? Que diga que son irreales, que él no estaba condicionado ni era corresponsable. Está loco. Pero está loco, aunque sea moralmente, éticamente, es corresponsable por negligencia, por omisión, chico, por no haber hecho lo que tenías que hacer. Eres corrupto por omisión, eres corrupto por negligente. Vuelvo y te repito, sociedad de cómplices. Claro. Pareciera que... Bueno, pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que darle fuerza a Nicolás, para que Nicolás tome las decisiones que tiene que tomar. Así. Porque yo te aseguro que él mete preso a un chivo que esté negociando con cemento, o negociando con oro, o negociando con los carros, o negociando con comida, y hasta los opositores se van a parar a aplaudirlo. Eso es lo que necesitamos en este país. Claro, claro, así Eso es. digo yo, no sé los demás. No, es que es así, es así. Tan es cierto lo que estás diciendo, que lo lleváramos a nuestro terreno, y lo que ellos irresponsablemente en 40 años nunca consideraron. Evidentemente. Porque Lucinchi, por ejemplo, cuando tú evalúas a Carlos Andrés Pérez, la culpa del origen, quizás más allá del 27 de febrero, con Carlos Andrés y el paquetazo, tendría más condiciones o de un enfoque de resultados en la época de Lucinchi. Claro. La doble tarjeta de crédito. Y quiero manifestarte algo. ¿Tú sabes qué es lo más grave en términos económicos? Que tú llegues a una perversión, que es lo que estaba vendiendo la derecha al principio, aparte del desabastecimiento programado al consumo final de hogar. Tú que me escucháis, seas Manito Blanca, nueva generación, para que lo sepas, que yo sé que Nueva York es lo máximo para ti y Europa es lo máximo, ¿ok? Pero quiero que sepas que ese prototipo de deuda, si nosotros dolarizamos la economía, nos iban a llevar al enfoque de una intervención de los Estados Unidos, porque nuestro país se declara en default, en una quiebra total. Suma la deuda pública interna que tenemos, que fue la que heredamos durante los 40 años y que nos impusieron, más los hechos de corrupción, y más los 17 años o 12 años que el presidente trató de manera responsable disminuir la deuda pública externa. Preferimos endeudarnos internamente para poder resarcir esos avances, y esa deuda pública interna la sumamos y se hace impagable ante los organismos de financiamiento multilateral si dolarizamos la economía. Pero eso no lo explicaban y tenía un propósito. Ahora, desmontan eso y se monta un diputado economista jubilado del Banco Central, después de haber estado en enfoques políticos de nuestra bancada, ahora dando ejercicios de moral de que el Banco Central tiene que volver a ser autónomo para entonces manejar de manera discrecional los excedentes del petróleo, que fue lo que nos llevó al caos y al deterioro de los desequilibrios de nuestra economía local. Eso lo vamos a plantear. Lo vamos a plantear porque acuérdate que hay una ley del Banco Central de Venezuela que guarda relación con esta. Eso es parte del paquetazo. Lo que pasa es que ellos han ido como dándonos cuál es el verdadero programa, pero a cuentagotas. ¿Tú no te das cuenta? Todas las semanas presentan una ley distinta de cuál es el verdadero
paquete que hay detrás de la oposición venezolana. No lo acaban de soltar completamente. Fíjate, tengo aquí un mensaje del rector del pueblo. A las 8:20 p.m. murió el maestro Luis Antonio Bigot y nos dice: el mejor homenaje que le podemos hacer al maestro Luis Antonio Bigot es estudiar, formarnos para dejar de ser educadores neocolonizados. Lo lamentamos muchísimo, sabemos además de la trayectoria de el maestro y bueno, definitivamente que ejemplo... Sí, definitivamente que ejemplos como ese son los que debemos nosotros de seguir en este país. Vamos a continuar con la entrevista con Nelson Ford. Nelson, fíjate, origen de la deuda, corrupción, dolarización de la economía, papel del Banco Central. Tenemos algunos temas allí que podemos tratar. ¿Por qué si reconoce que hay una crisis económica y que es un hecho y se trata de la crisis más profunda? ¿Es verdad que es la crisis más profunda desde el siglo XIX? Y además, si dice que eso está pasando, ¿por qué no aprobaste el decreto de emergencia? Ajá, ¿y qué te contradice? Por ejemplo, en el caso de ellos, no solo no aprobar el decreto de emergencia. Mira, yo y bueno, si nos está escuchando sería interesante que tú veas a nombre de él. Yo estoy tan emocionado con aquello que dijo Juanita. Como le digo a mis estudiantes manitos blancas en las universidades en las cuales tuve el honor que en mis 15 años de docencia universitaria de manera responsable, en los cuales debatiendo conocimiento y bueno, y dando honor a Bigot, Luis Bigot, que fue un gran amigo del comandante Chávez. Él dijo que a todos los servidores públicos en su esencia, él les iba a pagar su salario en dólares. Imagínate esa barbarie. Está en su programa de gobierno junto con la Ley de Producción Nacional. ¿Por qué no lo dice ahora? ¿Por qué se rechaza incondicional? Porque es que todo está orquestado. ¿No viste que cuando el presidente de la Asamblea Nacional llegó con 6 representantes del Departamento de los Estados Unidos? Sí. Es que efectivamente para nadie es oculto, y de verdad que se nos está escuchando, de verdad lo citamos a la reflexión, por esas condiciones en las cuales de manera responsable conversó con el comandante Chávez y que los centinelas y los centauros nos habían preparado con la dichosa nueva Operación Cóndor, y como tú lo acabas de decir, operaciones de terrorismo psicológico con quinta generación. Tenemos guerra bacteriológica, cambios climáticos inducidos por la hegemonía de poder con el tema del espíritu y lo que generó dentro del sistema a nivel del planeta, con el tema de los cambios climáticos dirigidos hacia los países tropicales, y todos los elementos de materia de saboteo económico que nos están imponiendo unas devaluaciones con los países vecinos. Nuestro bolívar frente a las autoridades monetarias, tanto del Banco Central de Colombia como el Banco Central de Brasil, no son las condiciones que nos están cobrando en frontera. Y están violando el derecho económico internacional con el tema del Tratado de Basilea, entre lo que es la economía subterránea. Así es. Está escuchando un internacionalista por ahí. Porque es que yo no soy solamente economista en mi esencia, es que mis estudios de posgrado en la cual el presidente Chávez nos formó, nos exigía que fuéramos integrales. Y es que aquí hay problemas en todos los sectores. Pero si tú me preguntas a mí como economista, ¿el problema es a nivel solamente en el campo de la economía? Yo le digo, no, hermano, es un problema político, y no es con crisis de liderazgo, no, es una crisis de moral de hacer política con responsabilidad. Así es. Ya no podemos tener pan y circo. ¿Tú has visto un diputado de la oposición que ellos en su plan de gobierno planteaban de que iban a resolver lo de las colas? ¿No los has visto en la No. Ahora dicen que es un problema siguen insistiendo que es un problema del modelo. Pero ¿cuál modelo? El constitucional, porque el modelo está en la Constitución. Así es. Entonces, ¿de qué me estás hablando tú? Acabas de decir que el problema es la Constitución, como me acaba de decir este seguidor en Twitter, diciéndome que ellos van a revocar a Nicolás y van a una constituyente para acabar con la Constitución. Bueno, yo les informo algo. Por acto de fuerza tú tratas de derogar esa Constitución a través de un auto, además fraudulento. Los derechos son progresivos, nunca se interpretan para atrás. Es decir, en esa Constitución hay cláusulas que son pétreas, que aunque tú intentes
derogarla, como por ejemplo la pena de muerte, los tratados internacionales que son ley en Venezuela te lo prohíben. Entonces tú no puedes hacer lo que te dé la gana a través de una constituyente, papito, para que te enteres, para dolor tuyo. Y eso lo saben tus constituyentistas, porque eso es lo que dicen en sus universidades. Yo lo tengo grabado porque yo estudio en sus universidades. Bien, ¿no? Y que otro elemento es que la Carta de los Derechos Sociales de la ONU, bueno, y un saludo, por cierto, a un amigo del presidente que nos está escuchando de allá de Nicaragua, el comandante por allá hoy en día presidente de la República, la Revolución Sandinista, es que la Constitución está tanto avalada con la Carta de los Derechos Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, entonces si tú intentas derogarla, inmediatamente lo que vas a privilegiar es la justicia transicional, la justicia transnacional, es la justicia basada en los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales son ley. Tú no puedes derogar los derechos fundamentales, papito. Y los derechos fundamentales son los de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, según esta Constitución. Los derechos se interpretan progresivamente, no para atrás. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y por ejemplo, lo que es Daniel Ortega, obviamente un saludo desde aquí. Nuestro grupo multidisciplinario siempre ha tenido, de alguna manera lo exhortamos a que en algún momento pueda contactarnos. O por ejemplo el camarada y amigo en esencia bolivariano, antiimperialista Evo, que tuvo ahorita no una pérdida, porque habría que administrar la victoria que ellos están pregonando. A la final la derecha en Latinoamérica todavía desdibuja una realidad que no es completa, ¿no? Y efectivamente entre ellos como otros, y en información en materia internacional, fíjate, Nelson, claro, Nelson. Todos ellos concretaron de que la Carta de los Derechos Sociales de la ONU estaba por encima de cualquier condición por un organismo supranacional. La Ley Orgánica del Trabajo, por más que quieran modificarla, está reconocida por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, está ensamblada por un organismo supranacional. Claro, fíjate, bueno, lo que pasa es que para hablar de derechos supranacionales es muy delicado, porque a los ojos de la Constitución no hay derecho supranacional, sino que tienen igualdad de condiciones. Es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos son reconocidos por la Constitución y están al mismo nivel. Cuando tú intentes aplicar una normativa de esa, siempre y cuando tú la pases por el control de la constitucionalidad de la Sala Constitucional, tiene validez internamente. Es decir, si tú derogas la Constitución o intentas cambiarla retrocediendo en los derechos, estás violando precisamente el propio artículo 23, que no te lo permite la justicia transnacional. Eso lo saben sus constitucionalistas y sus académicos, porque eso es lo que ellos defienden. Eso es lo que ellos defienden en sus universidades, que no me vengan a echar cuentos a mí que sé historia. Fíjate, Nelson, nos quedan 4 minutos. Hay un tema que no quería dejar por fuera, y es el tema de que nos han vendido que el modelo nuestro fracasó y que por eso vamos a perder, ¿verdad? Ahora, yo quiero que me expliquen el modelo de Evo, que sacó de la pobreza el 30 y pico % de la población, que es la única economía que no ha retrocedido en toda Latinoamérica, que recibió un premio en Harvard como la mejor economía de toda Latinoamérica, de todas las Américas, que no hay corrupción, o los niveles de corrupción son mínimos porque en Bolivia los persiguen duramente, y de todas maneras igual Evo tuvo un traspié y no ganó el referéndum para seguir siendo presidente. Entonces ahí la tesis del buen gobierno se les cae. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que hay otro tema por detrás. No, por supuesto, la inflación, por cierto, se cerró en 5,4% aproximadamente. Imagínate tú. Y una baja en la tasa de desempleo. Pero es que los bolivianos hasta inclusive se dieron el lujo de sacar empresas multinacionales en su economía. Sacaron a McDonald's, sacaron a Coca-Cola, imagínate. Claro, y sin embargo, igualito... Y le dieron valor a su producción nacional y a su oferta exportable. Todo lo que la derecha dice que nosotros debemos hacer, y de todas maneras Evo perdió. ¿Y entonces cómo se explica eso? Bueno, yo creo que la explicación es porque Evo no entregó la materia prima, sino que le está dando valor agregado y está enfrentándose al modelo capitalista. Y le está dando resultados, Evo es un mal ejemplo.
No, imagínate, como diría nuestro amigo Eri Rodríguez, si nos estuviera escuchando, ellos creo que están en un proceso de dislexia, en el enfoque de sus interpretaciones sobre las leyes económicas y la nueva economía que está surgiendo en Latinoamérica, con una identidad netamente latinoamericana, bolivariana, originaria, y con unos elementos bien claros en un sustento de darle valor a la producción nacional. Exactamente. Tomando criterios respetables en el enfoque de lo que es el socialismo contemporáneo, sobre el modelo rentista capitalista, pero sin perjuicio a la soberanía de un país en el campo social, salud, educación y vivienda. Así es. Será un preámbulo de la Constitución. Seguro. Mañana vamos a continuar con este diálogo con Nelson Ford. En televisión tenemos mucho menos tiempo, tenemos que ser más eficientes en el uso del tiempo, porque además tenemos videos, tenemos encuestas, tenemos preguntas. Entonces realmente nuestra entrevista se reduce casi que a 30 minutos y ahí tenemos que ir así como al dedillo. Vamos a hacer el análisis al dedo de estos temas, de lo que ellos están planteando para diseccionar la ley. Te lo agradecemos, Nelson. Nos vemos mañana nos vemos mañana en el canal. No hay problema. Y allá terminamos de conversar. Gracias a Nelson Ford, economista, formado además por el presidente Chávez, a la sombra de todo sin que muchos de estos economistas de derecha lo supieran. Chávez estaba preparando un trabuco allí. Entonces, bueno, vamos a conversar con Nelson Ford precisamente de esta propuesta de ley que suena muy bonita, suena maravillosa, ley para la activación y el fortalecimiento de la producción, pero lo que esconde realmente es un paquetazo y la flexibilización de condiciones, incluso que lesionan la soberanía y son de carácter inconstitucional, según nuestro análisis. Bueno, me despido. Muchas gracias, doctora María Alejandra Díaz. Isbemar Jiménez en la presidencia del sistema de RNB, Zuleini García en la jefatura del canal informativo, José Martínez en la producción, José Chomín de Operador de Guardia, conectados con Antena Sur.